Desde la aparición de los restos óseos humanos allí en los hornos de la Ochoa, interviene la doctora López de Filoniuk. Esta es la nota que hacíamos con ella. Este hallazgo viene a confirmar el grado de criminalidad, ¿no es cierto?, de los genocidas, el método de eliminación, porque tras secuestros, tormentos y muertes vino la peor figura, que es la desaparición forzada de personas. Y con esto viene a confirmar que la mayoría, por lo menos de los que pasaron por La Perla, que son muchísimas personas, fueron asesinadas ahí. Eran de profesión, más que militares, de profesión eran asesinos, o sea, estaban ahí y su profesión diaria era buscar secuestrados, torturar y llevarlos, por lo menos entregarlos al camión que los venía a buscar. Los campos, como el campo de La Perla, fueron una máquina de matar. Se han encontrado huesos. Los que yo vi cuando fui el miércoles, había bastantes huesos no quemados, que de ahí, según los técnicos, porque yo no lo entiendo, es factible obtener el ADN. Yo soy morguero del año 1975. Y en este escenario que usted nos ha descrito de acumulación de a veces hasta 200 cadáveres apilados, ¿cabían en la morgue en una habitación de 8 metros? ¿Qué pasaba con eso? Es decir, ¿había algún momento que se saturaba, que se llenaba? Bueno, eso? Cuando se saturaba son los enterramientos masivos. Testimonios de los enterramientos ahí tenemos muchísimos. Inclusive el mismo Bruno Laborda, que fue el militar ya fallecido que hablaba de los desenterramientos que le había hecho ahí. Estamos con Liliana Callizo, buenas noches, un placer tenerte aquí nuevamente, y con, bueno, ella es sobreviviente de La Perla, y con el fiscal Gustavo Trota, Facundo Trota. Facundo es el fiscal de la causa de La Perla. Hay que explicar, y me gustaría que nos ayudes a explicar esto, que estos hallazgos tendrían incidencia en la causa de La Perla, en el caso de que se confirme que son restos de personas que estuvieron detenidas allí, pero es una causa que no es la misma causa que se está juzgando hoy en los tribunales federales. Efectivamente, este hallazgo es parte de una causa que está denominada, caratulada, enterramientos clandestinos, y que ya hace desde el año 2004 que se vienen realizando búsquedas a partir del trabajo que realiza el equipo argentino de antropología forense en el marco de esa causa. Este equipo, y he escuchado que se ha destacado en los mensajes la labor del equipo, y realmente hay que destacarla, tuvo la posibilidad ya de encontrar, digamos, restos humanos en el cementerio San Vicente, en fosas comunes. Lo que tiene de nuevo esto es que estos restos aparecen ahora dentro del campo guarnición militar Córdoba, que es precisamente un terreno aledaño, cercano a donde funcionaba el campo de concentración La Perla. Pero como bien decís, se trata de una causa que está en la instrucción y que cualquier descubrimiento que se pueda hacer de algún resto puede tener indudablemente directa vinculación a el juicio de La Perla, porque nosotros en el juicio de La Perla tenemos 296 víctimas que fueron secuestradas,
fueron trasladadas al campo de concentración La Perla, fueron víctimas de tortura en La Perla y luego de allí fueron retiradas y fueron fusiladas y sus cuerpos están desaparecidos. De manera tal de que si pudiésemos determinar que efectivamente estos restos óseos que nos han dicho que efectivamente corresponden a humanos, se corresponden con algunas de las víctimas que se encuentran actualmente desaparecidas y que forman parte de la causa La Perla, claro que ese resultado repercute directamente e inmediatamente esa prueba se acumula al juicio La Perla. Tendría que ser una de las 296 víctimas que están dentro del juicio. Para que se acumule el juicio La Perla, sí. Bien, perfecto. Debe quedar en claro también que no son las únicas víctimas desaparecidas de nuestra provincia. Todavía hay un montón de causas en la instrucción y un número importante también de víctimas que también están desaparecidas, que se están investigando y que está a cargo de la doctora López de Filoñuc. Liliana, estuviste en La Perla. Estábamos hablando con Solanille que hablaba de estos camiones que salían, que nunca salían del predio de La Perla. ¿Sabían cuando los convocaban para el camión que era el final ese traslado? ¿Qué se decía allí? Sí, con el tiempo te ibas conociendo un poco el mecanismo interno, a través de los relatos que se nos íbamos pasando unos a otros, nos llegaba información, digamos, de lo que era el final, ¿no es cierto? Y también de qué significaba el campo de concentración, porque al principio pensábamos a lo mejor que era de paso, o que era una detención común, o un lugar como una cárcel, y después nos dábamos cuenta de que un campo de concentración es otra cosa, y que es un campo de exterminio, esa es la diferencia que hay entre las detenciones legales y las ilegales. Y también con el tiempo empezamos a poder diferenciar distintos sonidos, ruidos, qué tipo de automóvil era, si escuchábamos una radio de transmisión desde afuera, y después ya detectábamos a camiones, a automóviles pesados, digamos, cuando ya también le pusimos ya un Mercedes-Benz, porque estacionaban estos camiones que venían a La Perla cerca de las ventanillas nuestras y escuchábamos el ruido del motor y sabíamos que era un motor potente. Y poco a poco también nos dábamos cuenta de que las personas que iban sacadas de La Perla, de adentro de la cuadra, no volvían, y que a su vez, porque en determinadas circunstancias pasaban estas personas o para ir al baño antes de subir al camión y ya venían preparadas, digamos, desde otra forma. O sea, ya venían maniatadas, envueltas en gasas de la cabeza a los pies. Y yo he tenido el caso de un chico, Chelo, que estuve hace poco con la familia. A él lo pasan desde el lado de la reja de las oficinas hacia el baño y venía ya todo envuelto en gasas. Entonces era maniatado, amordazado y todo el cuerpo cubierto de vendas. ¿Y vos estabas vendado? ¿Podías ver eso? Sí, estábamos vendados detrás de las mantas en una colchoneta y siempre intentábamos ver qué pasaba. Era un silencio terrible, no podíamos hablar entre nosotros ni mirar, pero sí queríamos ver qué sucedía y por ahí podíamos mirar entre las mantas estos movimientos. Vamos a hablar un segundo con Lucho Segarra, que tiene unos mensajes, y después tengo una pregunta para vos, Neri. Muchos mensajes vinculados al testimonio del señor José Solanille. Diego Roberto Chiapello, por ejemplo, considera revelador y desgarrador el testimonio. También considera que es un excelente programa. En la misma sintonía, Gabriel Mancilla. ¿Cuánto valen las últimas palabras de Solanille? Particularmente aquellas referidas a que Menéndez dio la orden. Considera también un excelente testimonio el brindado por el señor Solanille. Similar la palabra de Gladys Dora. Y finalmente también, ya en nuestra cuenta de Facebook, desgarrador. Menéndez nos saca de las casillas. Es sin duda la peor escoria de la historia de Córdoba. Lili, te pregunto, Solanille recién hablaba de papeles, documentos que tiraban y cartas escritas. ¿Esto era también una mecánica antes de subir a los camiones o los papeles los perdían apenas ingresaban? Pienso que eran allanamientos y de bolsas que nunca he visto, no veíamos nosotros ni siquiera subir a la gente a los camiones, salvo circunstancias muy
que estábamos, o era mucha cantidad de los números que venían a apoyar, entonces ellos ocupaban parte de la cuadra también, era mucha más gente, digamos, entonces nos daba posibilidad de espiar un poquito más, de ver un poco más. Pero no teníamos conocimiento de todos estos movimientos. Lo que sí movían cosas, por ejemplo, en los baños se acumulaban, en las duchas de mujeres, mucha cantidad de ropa que traían o que iba quedando, montículos de ropa, libros, posiblemente sea la limpieza de estos lugares porque por ahí desaparecía todo eso y se volvía a llenar, ¿no?, de cosas. Una pregunta para los dos, por los testimonios que se escucharon y por lo que te tocó vivir. Cuando llegaban al campo comenzaban las torturas y eran durante un tiempo y después quedabas allí, digamos, vegetando o llegando a la vida que se podía, o las torturas continuaban durante todo el tiempo que estabas alojado allí en La Perla. La tortura no es solamente picana, ¿no? Entonces es permanente, o sea, son minutos, horas y días, semanas, meses, en un estrés, en un estado de incertidumbre y de terror impresionante que ya trascendía a nuestro propio terror. Era todo lo que te rodeaba y era el sufrimiento ya de los demás, de los otros. O sea, era escuchar continuamente gritos, llantos y heridos, ¿no es cierto? Entonces ya lo tuyo quedaba pequeño al lado del tremendo drama que tenías que vivir día a día. Sí, quiero tu respuesta, pero también que nos digas cuál es la importancia de este hallazgo para vos y a nivel judicial. Sí, la importancia de este hallazgo, yo trato de mantener siempre cautela por la expectativa que se puede generar en todos los familiares que todavía están reclamando por la aparición de los restos de su ser querido. Es realmente desgarrador escuchar el testimonio de los familiares, dando gracias por un lado de tener la posibilidad de que se los escuche, que se cuente su historia y en definitiva que la justicia les pueda decir qué es lo que ocurrió con su familiar, pero también reclaman la aparición de los restos. De manera tal de que en eso hay que ser cauto y hay que esperar los resultados. Pero lo cierto es que si en definitiva esos resultados fueran positivos en el sentido de que se determinara que corresponden a alguna de las víctimas desaparecidas que pasaron por el campo, sería muy importante y en definitiva sería el cumplimiento por parte del Estado argentino de las obligaciones que asume a nivel internacional. Tanto la Corte Interamericana de Derechos Humanos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sea a partir de fallos o a partir de informes, como en el caso de la Comisión, establecen claramente que el deber de investigar no solamente es determinar qué fue lo que ocurrió en nuestro país, quiénes fueron los responsables y, en definitiva, que se le apliquen las sanciones que corresponden, sino además poder establecer cuál fue el destino de los desaparecidos y, en definitiva, poder encontrar el resto de los desaparecidos. ¿Para qué? Para que el familiar pueda tener la posibilidad de hacer el duelo que se le ha impedido y, en definitiva, poder disponer de la sepultura de su ser querido. Yo creo que, en definitiva, si bien esto permitiría corroborar algo aún más el plan de exterminio, que ya lo tenemos acreditado, aún cuando en definitiva no se pueda determinar que ese resto corresponde a un desaparecido, creo que el alcance y lo que trascendería aún más esta otra cuestión, que en definitiva me parece que como Estado es todavía la deuda que tenemos con los familiares. No es que el Estado no haga, hace, ocurre que, como bien lo dijo la doctora López también, este informe o este reclamo administrativo que hace Bruno Laborda da cuenta de que él participó de desenterrar, no solamente en este reclamo, él da cuenta de participar de fusilamiento y de haber matado casos concretos que tenemos individualizados con víctimas concretas, con nombre y apellido, que coinciden con las fechas de los testigos, que entre otros Liliana también ha remarcado en el juicio, sino además de haber desenterrado esos cuerpos y haber llevado a las salinas riojanas, de manera tal de que por eso tampoco es tan fácil poder encontrar restos dentro del campo de guarnición militar Córdoba, porque efectivamente nos está diciendo un militar que era subteniente en aquella época que él participó de haber desenterrado eso. Por eso digo que si bien esto podría corroborar aún más, no es que es indispensable los fines de esa corroboración, sino que me parece que lo más importante es poder darle la respuesta que necesitamos darle a los familiares de los desaparecidos. Ya estamos a punto de despedirnos, le agradecemos mucho que hayan venido.